los yugos del maligno, el enemigo y sus ataduras. Ayer, para recordar un poco, entonces estuvimos viendo el yugo del Machía y el yugo del enemigo, haciendo una comparación, ¿verdad? Y veíamos que es voluntario, fácil y ligero el yugo del Machía, mientras que el yugo del enemigo es impuesto, es pesado, es difícil, ¿verdad? No es algo que quisieran, ¿verdad? Y eso los une al enemigo, y los que se unen a él, ¿verdad? Mientras que el Machía nos conduce a la vida eterna y el que se une al yugo del enemigo, los conduce a la muerte. Da descanso a la nefes, el Machía, mientras que acá cansa y esclaviza, nos enseña a ser manso y humilde, lo que estamos hablando, lo que dice el devocional, ¿verdad? Que lo busquemos, pero que siempre seamos mansos y humildes para poder que Él derrame sabiduría y entendimiento. Y en el yugo del enemigo, pues los une el orgullo y a la rebeldía. Entonces, hay una diferencia muy abismal, podría decirse así, ¿verdad? Y debemos escoger, ¿verdad?, siempre al Machía. Por eso sabemos que el ángel de Hachén acampa alrededor nuestro. Aleluya. Hasta ahora. Amén. Sí, amado hermano, entonces aprendimos que hay unas diferencias tremendas. Y hoy vamos a ver lo que el Ruach HaKodesh nos quiere enseñar. Parte, porque hay muchos yugos, ¿no? Cantidad, pero estamos viendo algunos. Y dice la Escritura en primera de Jonahán, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Hachén no practica el pecado, ¿verdad? Si nosotros hemos nacido de él, no debemos de practicar el pecado. No es del Eterno, ¿verdad? No tiene nada que ver. Y dice la Escritura, porque la cera o la simiente de Hachén permanece en él, porque hemos sido podría decirse renacidos de nuevo, ¿verdad?, por el poder de la resurrección. Entonces, la semilla del Machía está en nosotros, somos sus hijos, ¿verdad? Y no puede pecar, porque es nacido de Hachén. En esto se manifiestan los Benei, ¿verdad?, de Hachén. Entonces, el hermano que falla tiene que entender que se está saliendo de esa cobertura, ¿verdad?, que siempre trata de volver a lo mismo, ya sea el orgullo, a la grosería, a la altivez, a la pedantería. Esa persona, porque no, dice que el que es nacido realmente no peca. Es decir, se han dejado tantas cosas. Pero dice que los hijos de Satán, ahí está la diferencia que estamos viendo anteriormente. Los hijos de Satán, todo aquel que no hace sedaká y que no quiere a su hermano, no es de H. Entonces, si no hacemos sedaká, si no amamos, ¿verdad?, las cosas no van a funcionar. Entonces ahí hay una diferencia. Ahí estamos hablando de qué, de que hay una división, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no podemos volver atrás, ¿verdad? No podemos volver atrás. Entonces, cambió los hijos del enemigo, que no hace justicia, porque sedaká es justicia, que no es justo, que no trata de igual a igual, que señala y que no quiere a su hermano, no es de Hachén. Debe haber unidad,
debe haber ese amor entre todos nosotros, para que siempre las obras de los nacidos de Hashem Adonai se manifiesten en contra de las obras del enemigo, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo que hay una división, hay una diferencia. El que es de Satán es injusto, quiere la ventaja, se cree mejor que los demás. Y ahí viene la diferencia, porque esa persona entonces está optando por el yugo del enemigo. Ya veamos algunos yugos que afectan, ¿verdad?, entre muchos. El primero que vamos a ver es el yugo de pecado. Yugo de pecado. Ese es el primero. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 17. Pero gracias a Chen que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza dada a la que fuiste entregados. Entonces mire usted que la Escritura está diciendo que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y esta esclavitud conllevaba a un yugo que nos unía antes de conocer al Mashiach. Y era el enemigo quien gobernaba la vida de todos. Y él esa influencia nos conducía a que hiciéramos cosas que nos apartaban más y más de Elohim y sus promesas, ¿verdad? Entonces, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza, y empezamos a entrar a la enseñanza, ¿verdad? Empezamos a conocer que había una diferencia entre lo del enemigo y lo que el Ruach HaKodesh nos iba enseñando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese era un estado peor cuando el Mashiach nos rescató. Habíamos cedido casi todos los derechos, incluyendo la muerte. Y con ello separarnos de Elohim, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de entender que para eso vino Elohim, para deshacer las obras de ¿qué? De maldad, y darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ese yugo de pecado, veamos en Jonahán capítulo 8, versículo 34, dice, Yahshua le respondió, en verdad os digo que no todo el que comete pecado todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la vallí para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Entonces, mire, aquí el Eterno nos enseña que el que comete pecado, mire lo que le está diciendo. Acabamos de ver que Él nos rescató de nuestra falsa manera de vivir. Nos rescató de la esclavitud, del poder que tenía el enemigo sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, el que comete pecado quiere decir que ya había sido rescatado. Es esclavo del pecado, inmediatamente es esclavo del pecado. Yo hace la comparación. Quiere decir que el esclavo no queda en la casa de Elohim para siempre. El hermano que está pecando, el hermano que se dice ser hermano, tarde o temprano el Ruach HaKodesh lo va a sacar de la vallí. Por eso dice que el esclavo no queda en la vallí para siempre, pero el hijo sigue. Y el hijo permanece para siempre porque con él tenemos vida eterna. Amén. Entonces hay una diferencia. El hijo permanece, por eso todo el que está haciendo pecado, hay hermanos que cometen una cantidad de faltas y creen que nadie los está viendo y es el Ruach HaKodesh quien lo está observando.
Y si no valora la salvación, entonces viene el problema de que el esclavo no va a permanecer. ¿Por qué? Porque ya está sometido. Por eso debemos de pedir perdón todos los días. Perdónanos porque mentimos, porque hablamos de más, porque nuestros pensamientos a veces se desvían. Hay que reconocer todo delante de Él, porque Él es justo. Por eso busca la justicia, busquemos al justo, para no quedarnos fuera de la vallita, no quedarnos fuera de la Keilah, de la unción, del poder, de la cobertura de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, no debemos de estar cometiendo errores, y si se llegaran a cometer, Él es justo y es fiel. Por eso busquen, y por eso aceptamos en el devocional de hoy, que nos enseña de una manera rica y abundante, que debemos buscar su justicia, ¿verdad? Y aceptar la exhortación, porque el único puro es Él. Todos nosotros, hermanos, cometemos cantidad de errores, hermano. Si a duras penas el justo se salva, ¿dónde queda el pecador, hermano? Entonces, dice la Escritura, estamos viendo el yugo del pecado. Primera Jonahán, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es de Satán, porque Satán ha pecado desde Bereshit. Para esto apareció el Hijo de Elohim para deshacer las obras de Satanás. Bien, entonces mire usted, el que practica el pecado es de Satán. Ahora, ¿por qué Satán quiere que el creyente vuelva atrás? El enemigo quiere que ese yugo que él mantiene desde el principio de la creación, desde Bereshit, dice la Escritura, sea puesto nuevamente sobre los hijos de Elohim, ¿verdad? Para llevarnos a un estado peor al que el Mashiach nos rescató. Y ahora nos damos cuenta por qué. Por eso apareció el Hijo de Hashem, Yahshua, para deshacer esas obras. Por eso en Él tenemos redención, liberación, ¿verdad? Entonces, el enemigo quiere, él ya está juzgado, le queda poco tiempo. En el mundo espiritual es poco tiempo. Estamos casi en el amanecer del día séptimo. Mira el calendario. Entonces le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y quiere colocar ese yugo nuevamente, ¿verdad? Entonces la Escritura dice, en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Él les ha hecho vivir juntamente con Él, habiéndoles perdonado toda su transgresión. Entonces mire usted que nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero está muy claro que el pecado siempre va a venir, ¿verdad? Por la incircuncisión de su carne. Y nos hizo vivir. Por eso juntamente con Él. Y Él nos perdonó. Todas las fallas que tuvimos anteriormente, Él nos las perdonó y sigue perdonándonos por su sangre preciosa, que nos limpia todos los días de juicio y de pecado, porque la Escritura dice que nuestras obras son trapos de inmundicias delante de Él. Pero Él es amor, ese amor infinito, ese amor que sale para malos y buenos, ¿verdad? Y entonces nos ha hecho vivir, ¿verdad?
Vivimos, pero porque estamos con Él. Vivimos porque ya vimos la diferencia. Él nos lleva y nos da vida eterna. El enemigo te da ¿qué? Muerte. Muerte. Entonces tenemos que aprender de que hay que cambiar la manera de pensar. Dice en Matillajo capítulo 12, versículo 45. Dice lo siguiente. Entonces va y toma consigo otros 7 chadín peores que él. Y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta perversa generación. Entonces mire usted esta versión. Todos conocemos que cuando hay una liberación, ¿verdad? El que sale de esa casa trae 7 espíritus peores, 7 demonios chadín peores que él. Por eso, si esa persona no se une al Mashiach, porque usted puede buscar liberación y el Eterno te libera. El problema es conservar. Lo que hay que conservar la liberación, hay que seguir orando, no buscar otra vez abrir puertas porque vienen 8 peores. 8 peores. Por eso hay que ver el comportamiento, seguirle a los que han tenido liberación recientemente. Y vemos que quieren cometer otra vez errores. Y entonces, mire usted, vienen otros peores que el primero. Dice el estado final de aquel hombre, no dice el estado final de aquel hermano, sino que le bajan de estatus. Viene a ser peor que el primero. Y una de las cosas que ataca es a esta generación, porque en esta generación hay mucha perversidad. En esta generación hay por él lo llama perversa generación. Porque la mayoría, hermano, en estos tiempos, todos estos jóvenes que salen ahora, no buscan a Yahshua HaMashiach como debe de ser, ¿verdad? Y hay tanta maldad en el mundo que el Eterno la llama perversa generación. Porque muchos quieren el yugo de pecado, el degenero, la inmundicia, prostitución, rebelión, hermano, una cantidad de cosas que hacen que esta generación sea perversa. Entonces, debemos de entender de que para atrás no hay nada bueno, amado hermano, hermana. Para atrás todo es oscuridades, tinieblas. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra actitud. Y dice en Yesiyahu 1:16, dice lo siguiente. Ah, 1:18, perdón. Vení ahora y razonemos, dice el Adón. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mire la oportunidad. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán, si queréis. Mire, si queréis. ¿Qué vimos al principio? Esto no es impuesto. Esto no es braviar como hace el enemigo. Si queréis y obedecéis. ¿Qué vimos de entrada? Obediencia. El humilde que obedece. Comeréis lo mejor de la tierra. Entonces te viene la bendición. Hay hermanos que les está yendo un poco mal. ¿Por qué? Porque no obedecen, hermano, no se arrepienten de lo malo que hacen. Simplemente ahí medio y ya creyeron que no. Tenemos que obedecer y decirle, queremos llevar tu yugo, Yahshua HaMashiach, que es ligero, es liviano. Tú me das vida eterna, vida en abundancia. Perdóname porque mis pecados, si son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, hermano.
aunque sean rojos. Ya ahí, cuando habla de rojo, ya es bastante, ¿verdad? Yo no he visto que el semáforo rojo es peligro. Entonces, en verde, porque la grana es verde, entonces, a pesar de tenemos fallas, y llegan apenas hasta la grana, ¿no? Porque hay fallas hasta aquí. Como la nieve somos emblanquecidos. Pero si los pecados son rojos, donde ya está el límite, donde está a punto de perder, rojo, hay una diferencia de colores, como el carmesí. Los colores son parte importante para entender. Como blanca lana, mire, acá es como la nieve, pero la blanca lana cambia el color rojo. Entonces, del rojo a la lana blanca hay una diferencia. Si queréis, pero esto es si queremos. Pero en ese querer tenemos que obedecer. Y ahí entonces empieza nuevamente la bendición. Comeréis lo mejor de la tierra. Viene entonces que si usted dispone su corazón en este día, por más que fallemos, Él nos limpia de nuestros pecados, de nuestras fallas. Él es bueno, Él es fiel. Y hay oportunidad, amado hermano, pero Él no quiere imponerte absolutamente nada. Es si queremos. Si queremos obedecer, bajamos la cabeza. Bien. Ahora vamos a ver el yugo del temor. Y este yugo es de lo que pasa en estos tiempos, ¿verdad? El yugo del temor. Yaré, que es la palabra en hebreo de temor, que indica temer de algo o de alguien, eso significa. Yaré, que es el verbo de temor, indica temer de algo o de alguien. Vamos a Berechí, capítulo 32, versículo 11. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Amén. Entonces, cuando esta palabra o esta raíz hebrea, cuando tienes temor de alguien o de alguien, entonces vemos este ejemplo en la Escritura, ¿verdad? Está el de Jacob, que tuvo temor de su hermano Esaú, ya que en un tiempo antiguo le había robado su primogenitura, por lo que siempre estuvo a la expectativa de que su hermano pues lo atacara. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida diaria hoy, existen circunstancias a las que tememos enfrentarnos. A veces hay que enfrentar la realidad, pero no con temor, sino con el poder de Elohim. Porque mire lo que dice, porque yo le tengo miedo. Eso lo estaba diciendo Jacob. Entonces el miedo puede atacar. Y tenía miedo de enfrentar a Esaú. Y hoy en este tiempo tenemos que aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y esto es referente más que todo a nuestro pasado. Hay veces, pues aquí todos sabemos que Jacob le había tomado la primogenitura y el hermano estaba ofendido en cosas del pasado. Y hay cosas del pasado de muchos, por no enfrentarlo, causa que temor. Entonces, hay circunstancias a las cuales se teme enfrentarlas.
Y hay pasado que ya no queremos volver a vivir, no queremos volver a saber de esas personas que hirieron, ¿verdad? No queremos volver a eso. Porque nos traen recuerdos de sufrimiento, de injusticias, de culpabilidades. Entonces, no podemos, hermano, tener temor de eso si nos toca enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo quiere colocarte ese yugo de temor del pasado, amarrarte nuevamente, ¿qué? Al pasado. A veces vienen personas que te pasan por encima, te miran. Entonces te trae el enemigo esa expectativa de atrás, de la vida que dejamos. Hay muchos que tienen, por eso es que hay que hablar todo y enfrentarlo para no tener nada escondido, hermano, para que usted no tenga temor. Porque el enemigo va a aprovechar colocarte este yugo, ¿verdad? Y por eso te trae una cantidad de cosas. A veces te acusa, no quisiste a tu mamá, a tu papá, cuando tú ya eso lo superaste. Pero viene nuevamente, ¿verdad? Aquí Jacob tenía miedo. ¿Ves? Esa palabra, no hay que tener temor de alguien o de algo, ¿verdad? Si viviste en el pasado, a veces muchos vivieron una etapa de escasez y hoy tienen temor de volverla a enfrentar o que le vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender a definir. Berechit, capítulo 41, versículo 51. El primero lo llamó Manasés porque dijo: Hashem ha hecho que me olvidé de todos mis problemas y de mi casa paterna. Aquí vemos el caso contrario de José, que siendo segundo en el reino después de pasar por una cantidad de injusticias que usted y yo conocemos, y traiciones de parte de su familia, ¿verdad? Le pone por nombre a uno de sus hijos Manasés, que significa olvido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da a entender con ello que quería olvidar su pasado porque fue doloroso, la casa de su padre. Entonces, José temía encontrarse nuevamente con aquellos que le habían causado daño, ¿verdad? Eso dice aquí, el primero lo llamó Manasés. Entonces dijo, no, yo voy a olvidar esto. ¿Por qué? Porque sabemos que Elohim tiene propósito en todas las cosas, que conforme pasa el tiempo entendemos como lo hizo José, que esas traiciones le sirvieron para madurar. A veces muchas cosas que nos pasó en el pasado nos han enseñado a tomar experiencia, porque todas las cosas para el justo son para bien. Entonces hemos madurado en muchos aspectos, ya no te engañan fácilmente, ya no le crees a la carne lo que te decía, que no servías, que no sé qué, y ahora en la actualidad vemos que teníamos cantidad de dones, ¿verdad? Pero que esas circunstancias fueron colocadas, hermano, que ahora somos llamados a libertad, somos hijos de la libertad, ¿verdad? Y que parte de esa libertad es el hecho de poder perdonar al que nos ha hecho daño. Hay que perdonar al que... Aquí, él perdonó a todos sus hermanos, se olvidó del pasado, ¿verdad? Y entonces hay muchas cosas de las cuales podemos tener miedo y que pueden estar obstaculizando nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad? Muchas cosas, hay gente que tiene temor al futuro, temor a la muerte, a las autoridades, a los padres, a la oscuridad, ¿verdad? Al mundo, etc. Entonces, es la hora de enterrar ese pasado, el temor, ¿verdad? Vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque dice en 2 Timoteo 1:7. Porque Elohim no nos ha dado el rúa de temor, sino de poder, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio.
Entonces mire usted, no nos ha dado el ruah de temor, eso no viene incluido, hermano. No tenemos nada que ver con el temor, nada. Ese ruah de temor es impuesto por el enemigo, que trata hoy en estos tiempos, el temor trata de meterle a los hijos de Elohim. No, mira, ¿qué va a hacer mañana? No hay para el pasaje, no puedes ir, no hay para esto. Pero el Eterno dice que nos ha dado, ¿qué? Un ruah, pero de poder, ¿verdad? Y ese ruah de poder incluye la fortaleza, incluye el amor e incluye el dominio propio. Estamos en la fortaleza de los siglos, Yahshua HaMashiach. Él es el amor. Y el Ruach HaKodesh nos da dominio propio ante las circunstancias para enfrentar el temor, que no es de nosotros. Ese es un espíritu del enemigo. Y el Eterno no nos ha dado ese espíritu, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar ese temor. Ahora vamos a ver un ejemplo, creo que por ahí nos va a tomar un tiempito, pero vamos a tratar de sacarlo en lo que nos queda, que es una experiencia, ¿verdad? Un ensayo que nos muestra la Escritura de un creyente que tuvo temor. En Berechit capítulo 19, versículo 17, dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y aquí estamos hablando de Lot. Todos conocemos que Lot, el justo, fue rescatado por la intercesión de Abraham, su tío. Siempre Abraham rescataba a Lot, ya sea físicamente o lo rescataba espiritualmente, intercediendo, ¿verdad? Porque él intercedió por Sodoma y Gomorra. Entonces, conocemos que los malajim de Elohim le dijeron: escapa al monte, no sea que... Había una orden. Ahora miremos la contradicción de Lot porque tuvo temor. Dice en Berechit 19:19. Entonces Lot contestó, 2 versículos más adelante: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte. Mire usted, ya le estaban diciendo: es palabra de Elohim que vaya al monte. Cómo el temor paraliza a un justo. Mire, yo no podré escapar si Elohim dijo que fuera al monte, porque este no dijo que no podía. Es el ser humano que, hermano, empieza con razonamientos, con dudas. El temor te lleva a dudar: ¿qué vamos a hacer? No tenemos, ¿cómo vamos a escapar de este problema? ¿Cómo vamos a pagar la deuda? Cuando Hashem te está diciendo: yo soy la bendición. Y dijo: no sea que perezca. Y acá dice: no sea que me alcance el mal y muera. Es decir, según lo pensó, todo lo contrario. Elohim está diciendo: escapa al monte, no sea que perezcas. Y este dice: no, yo no puedo ir al monte porque en el monte me alcanza el mal y muero. En el monte no iba a morir. Entonces, esa es la terquedad del creyente. Ni oyendo, hermano, a veces, ¿a cuántos ha venido la palabra del Ruach HaKodesh? Y ni oyendo la palabra del Ruach, cambian. Siguen con temor, siguen con duda. Siguen, hermano, cuestionando la palabra de Hashem, como en el caso de Lot. Escapa al monte. No, yo para el monte, pero ¿cómo se lo está diciendo Hashem? ¿Qué más seguridad te puede dar el Dabar?
Es increíble, hermano. Cuando analizamos esto uno dice, wow, ¿cómo? Pero no termina ahí. Miremos, y dice más adelante en Berechit 19:20, ¿qué dice? Dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Entonces, cambió la película. Dice, no, mire, yo me voy para allá porque, hermano, ya no me sirve donde dijo Hachén, no, yo me voy para esa ciudad, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya no le sirvió el monte. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Imagínese usted que para él la salvación estaba en esa ciudad. Tremendo, hermano. La salvación está en Hachén Adonai, no en lo que tú digas, no en lo que tú pienses, no te dejes meter cuentos del temor. Déjame ir allá a esa ciudad pequeña. Y esto nos puede enseñar que pueden existir temores que estén enfocados a... ¿Y por qué? ¿Cuál ciudad? ¿Por qué era pequeña? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. En Berechit 19:22 dice, date prisa. Escapa allá porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Zoar, entonces, mire, cambió la amplitud, cambió la bendición a Zoar. Zoar significa estrechez, escasez, pobreza. Entonces, Lot pensaba, en medio del temor, vivir en la misma situación de antes, porque cuando salió hacia Sodoma y Gomorra, dice unos capítulos atrás, él empezó por Zoar y terminó en Zoar. Hay hermanos que no quieren avanzar. Hay hermanos que quieren seguir enfocados en la estrechez de su mente por el temor. No, yo que voy a, no, pues yo que voy a tener esa empresa grande. No, yo que voy a, no, es mejor seguir viviendo en un hueco y así. Pero sabemos que por la palabra de Elohim, el justo no debe tener temor. Y pues ya le tocó al Eterno por la misericordia. Bueno, métase allá, hermano. ¿Y cómo le fue allá? Mal, pobre, llevado. Terminó sus días el justo Lot. Mal. Y ahí salieron dos pueblos contrarios que le hicieron hasta el día de hoy la vida imposible de su incesto con la ciudad. Se fue a la estrechez, se fue a la pobreza, a la miseria, cuando le estaba dando Hachén que toda la oportunidad de volver a salir adelante en ese nuevo sitio, en el monte de Hachén, en una dimensión espiritual muy distinta. Y tuvo miedo y fue loco, pensó que era mejor quedarse en Zoar, en una pequeñez. El temor te lleva a eso. El temor no te deja pensar. El temor no te deja razonar. El temor no te da visión. El temor niega las palabras de Hachén Adonai. El temor, ese yugo, trata de quitarte la revelación y la visión que hay por delante para cada quien de acuerdo a las promesas de Hachén. Y terminamos en este punto, ¿verdad? Porque dice la escritura en Tehillim 112:7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Hachén. Nos queda faltando un resto, pero tenga en cuenta, hermano, usted no debe tener temor de malas noticias, que esto está complicado, que el mundo esto, lo otro. Nuestro corazón debe estar firme, confiando en Hachén. Eso es lo que debió pensar
muchos Lot que hay ahora en estos tiempos. Hay muchos que no están con un led firme, no están parados en la palabra, no confían en Hashem. Entendamos que no se ha recibido el rúa de esclavitud, ¿verdad? Porque es lo que el Ruach HaKodesh quiere para nuestra vida, ¿verdad? Continuaremos con este tema y acabaremos, que es muy enriquecedor para estos tiempos. Amén. Que entendamos que Él nos hace, ¿verdad? Que Él nos da conocimiento. Entonces, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Hashem. Bien, amado hermano, por donde quiera que vayas en este Shabbat, Él te cuide y te guarde. Y así un ejército acampe alrededor nuestro, no temeremos mal alguno, porque en Él vivimos confiados. Nuestra familia duerme tranquila, porque mientras dormimos, Él nos bendice. Creamos a su palabra y a su dabar, y que el rostro de Yahshua HaMashiach sea en todos los tuyos, y que en esta madrugada de este Shabbat, esa visitación del Ruach HaKodesh sea en nuestro corazón, y pidámosle que nos dé revelación y entendimiento, y todo temor sea echado fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach de nuestras vidas. Todo pecado confesémoslo, pidámosle a Él que nos perdone, que nos limpie, que quedemos más blancos que la nieve y más blancos que la blanca lana. Bendiciones, y que el Eterno los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén, amén y amén. Shabbat shalom.